Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos con otro vídeo más del Fire to Steed o Android TV o donde tú quieras que tengas Android TV o Google TV y quieras instalar una aplicación que no está en sus tiendas. Para ello, como venía viendo en el canal, vamos a usar la aplicación Downloader que tenemos aquí. Esta aplicación nos permite acceder a base de unos códigos que son unos acortadores de URLs de la dirección de esta tocha que se pone arriba, ¿veis? Como te pone aquí, a direcciones con el APK directamente o una web que tiene el APK para descargar. Y nos facilita mucho la vida, así una breve explicación. Tengo vídeos de cómo se instala. Si lo suelo dejar en comentarios fijados, si no lo he dejado o te hace falta o cualquier otra cosa, coméntamelo que suelo leer los comentarios y en la medida posible contesto, que hay quien luego me lo exige, ¿vale? Y nada, pues vamos al lío, a ver qué vamos a instalar. Por último, recuerda echarle un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir Netflix y otras suscripciones de forma más barata y así ayudas al canal si quieres quitarte de historias, de líos y de jaleos. Bueno, pues hoy lo que vamos a instalar es el navegador Firefox en nuestro Android TV, Fire to Steed o en un móvil. También te valen estos códigos para móvil si tienes el Downloader, Android en general. Y dices tú, ¿por qué vamos a instalar Firefox? ¿Por qué podemos? No, hombre, hay gente que todavía lo usa en estos sitios y que lo sigue instalando y he dicho, pues voy a traerlo por el canal para quien le interesa, ¿vale? Ahí tenemos ya, ¿veis? Se ha instalado el código. Lo único que nos dice que está abandonado desde 2021. Pero bueno, yo lo he dicho, veo que la gente lo sigue instalando, lo sigue usando, pues me he decidido a traerlo por ello. No sé, coméntame tú qué opinas, ¿vale? Y nada, pues aquí lo tendríamos funcionando. Sería tan sencillo como, por ejemplo, das a YouTube y te sale. Entiendo que si le das a más información y demás se quitará ese aviso, porque si no es un poco tostón. Así que nada, vamos con el código. Recordad que podéis proponerme programas para instalar y los miro, ¿ok? Pues nada, aquí lo tenemos ahí abajo instalado con otros en cuestión. Ahí lo tenemos, ¿ok? Pues nos vamos a ir a Download y te enseño el código. Aquí ya teníamos el APK, cuando instalado lo voy a borrar para hacer limpieza. Y si te fijas en la parte de arriba, en la URL ya puedes verlo, aunque aquí con más detalle. Entonces aquí nada, tú le darías a Go y aquí ya empieza la descarga y esta sí es directa al APK, no como otras que es a la web, que me gusta más este estilo, pero bueno, dependerá también del APK y del sitio donde esté alojado. Yo cuando subo alguna sí es de la otra forma, pero bueno, tengo unos mocos que no veas, un constipado. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, da un like, suscríbete, te dejo ahora con el final. Y si te haces miembro, pues sería compa un copete y podrás acceder a un grupo exclusivo de Telegram y Discord. Suscríbete, dale un like, comenta y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Comparte. Hasta luego.